Hola, buen día. Soy Pedro Santana. Vamos a continuar con la siguiente charla. Como ya lo sabemos, la comunicación durante la charla es únicamente a través del chat. Sus preguntas, comentarios o dudas, favor de realizarlo a través de este medio. Para impartir la siguiente charla, nos acompaña el ingeniero Jorge Hugo Andrade González, que nos presentará el tema Transformación Digital en Protección Civil. Hugo tiene una amplia trayectoria. Me voy a permitir mencionar algunos puntos relevantes de ella. Es egresado de nuestra Facultad de Telemática como ingeniero en telemática. Durante su época de estudiante formó parte del grupo que crearon la primera rama estudiantil perteneciente a la IEEE. También fue galardonado como Premio Estatal de la Juventud en el año 2003 por un emprendimiento que realizó junto a varios socios. En el ámbito laboral, ha participado en diferentes sectores como son salud, seguridad pública, escolar, construcción, jurídico, contabilidad, inmobiliario, entre otros. Y actualmente se desempeña como administrador de ingeniería en la empresa de consultoría Ecols, con sede en Querétaro. Bienvenido, Hugo, te escuchamos con interés. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, doctor. Voy a compartir pantalla un momento, por favor. Listo, si me pueden confirmar cuando puedan ver la presentación, les agradecería. Ya está listo, Hugo. Gracias. Bien, voy a platicarles sobre el proyecto de transformación digital basado en los organismos de protección civil. Un poco de mi trayectoria hace tiempo, cuando recién comenzaba, tuve la oportunidad de trabajar en C4, en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. En este Secretariado Ejecutivo se llevan y administran los sistemas como son lo que era el 066, que hoy es 911, el 089, denuncia anónima, y entre otros servicios. Estando en esta institución, pude darme cuenta cómo es que opera internamente, ¿no? Cómo llegan las llamadas, cómo se operan, eh, cómo se despachan a las diferentes corporaciones que participan de la atención a incidentes. Y algo muy importante es que depende de la capacidad económica de cada municipio y de la capacidad económica de cada estado, el que le den acceso a, a las instituciones de protección civil o bomberos para que puedan ellos participar dentro del sistema que tiene C4. En este caso, le llaman sistemas CAD, ¿no? De atención de incidentes, de despacho de incidentes. Entonces, al darme cuenta que hay pues la verdad, hay un retraso en esos puntos, en esos rubros, a pesar de que para la seguridad sí hay recurso, pero no para todas las instituciones y no es por igual. Entonces, ahora que llegamos a la maestría de transformación digital, donde nuestros profesores nos empiezan en los primeros años, digo, primeros meses, primeros cuatris, a mencionar cuál podría ser nuestro proyecto para transformar. De varios que tuve la opción, me decanté por ¿no? Entonces, moví ciertas llamadas, ciertas áreas donde podía tener acceso al personal que dirige estas instituciones, y me abrieron la puerta en una y donde me pude entrevistar, ¿no? Y me di cuenta que han querido, muchas de ellas ya querer empezar a realizar los esfuerzos. Hoy en día, pues ya existe afortunadamente Google Docs, ¿no? En el peor escenario, pues en su computadora, y ya de alguna manera empiezan a tratar de estructurar los datos. Pero la realidad es que les falta mucho, y hay herramientas en línea, hay herramientas
que se venden, pero como comento, por el mismo tema del presupuesto a veces es complejo, ¿no? Algunos los han hecho, los han ido adquiriendo, pero mi intención fue cómo logro crear un proyecto que más allá de crear una startup o crear un negocio, creamos las bases, hacemos los cimientos para que después, pues cualquier como comentaban aquí hace rato, ¿no? Cualquier estudiante o cualquier persona que quisiera retomarlo, ya tenga las bases y nosotros creemos un producto y se pueda manejar ayudándoles a los municipios, ¿no? A que tengan la protección civil de manera estructurada los datos. Porque al final del día, como dice aquí la lámina, nosotros sabemos que la asignación de recursos públicos a las instituciones es muy limitado, pero aunque sea muy limitado, ellos tienen que sacar el trabajo. Ya así sea como por ejemplo, las instituciones que manejan los servicios de agua, estas empresas, estos organismos públicos que manejan los servicios de agua, por ejemplo, tienen que hacer bacheo y a veces no tienen ni herramientas o las herramientas necesarias para hacer su trabajo, pero lo tienen que hacer, porque es su función. Es imperativo hacerlo y tienen que hacerlo maximizando los recursos que tienen, porque al ayudar a la ciudadanía a resolverle sus problemas, como puede ser en este caso un incidente donde de manera rápida lo puedas atender, porque mientras más rápida lo atiendas, vas a lograr que pase algún incidente mayor o que corre a peligro su vida y que al no atenderlo de manera pronta, esto genere que vas a mermar su calidad de vida en el futuro. Entonces, es nuestra obligación como profesionales, como profesionistas, retribuir un poco o mucho, depende de las posibilidades de cada quien, hacia la ciudadanía y hay que apoyar a los organismos que así lo necesitan. Entonces, esto, por ende, va a mejorar ese tiempo de respuesta y, como les comentaba, las condiciones de vida de los ciudadanos. Este proyecto, como les comentaba, busca eficientar la gestión, el acceso y seguridad de la información, así como colaborar con la gestión de los procesos de atención a incidentes. Lo que se pretende es diseñar una aplicación que nos permita registrar los incidentes que maneja las áreas de protección civil y que esta información que se va a capturar de manera estructurada eh, sea confidencial y restringida solo al personal autorizado. Y que además, con esta información, en un futuro podamos lograr, eh, podamos entrenar modelos para que nos dé una tendencia de prioridad de sucesos, ¿no? Hay un camino largo, pero esto es lo que este proyecto busca. En la identificación de riesgos y obstáculos que podríamos tener para realizar este proyecto, pues evidentemente es la habilidad del personal. En alguna de mis experiencias trabajando en la empresa, me tocó estar en la sierra, básicamente, en la selva, en Chiapas, en lugares que no tienen acceso a las señales, ¿no? Y tienen que hacer el trabajo, pero también se les pide que lleven un registro de información, porque si no tenemos información no podemos reaccionar, no tenemos datos para operar. Entonces, ellos mismos, cuando tú le ofreces a los usuarios cuál va a ser el beneficio que van a tener, lo vamos a ver más adelante, ellos mismos se ofrecen hasta con sus propios equipos a hacerlo. Lo que incluso en ciudades o en empresas privadas es imposible pedirlo porque te van a decir que no. El personal en campo está comprometido, le gusta hacer ese ejercicio, los brigadistas, en este caso los emergencistas, y en dado caso es algo a vencer que no hubiera recurso, es atacar únicamente la habilidad para hacerlo y que puedan operar el sistema. Ese es un desafío, pero hay una oportunidad ahí para poder garantizar el éxito. Siempre, hasta en la empresa privada, siempre nos vamos a encontrar personal que no está abierto al cambio. Creo que todos hemos pasado por ahí y simplemente es concientizar a todos los usuarios, venderles bien la idea de lo que se va a, a resolver con la intervención y más adelante vemos cómo resolver estas situaciones. El recurso económico evidentemente es muy importante, pero como les comento, por menos infraestructura que tengan los organismos de protección civil,
al menos los que están en zonas metropolitanas o zonas urbanas, ya cuentan con la herramienta que necesitan para poder llevar una mejor gestión. Lo único que necesitan es que vayan y les digan cómo, ¿no? Que les digan que con lo que ya tienen pueden hacer. Entonces, como comentaban nuestros profesores, ok, eh, no creas un producto nuevo, no crees un hardware nuevo, moderno. ¿Cómo puedes, son las herramientas que ya existen, ayudar a la gente? Entonces, pues aquí podemos hacer uso de diferentes software que ya existe, CDKs, diferentes herramientas de lenguaje y programación, y las herramientas, equipos de cómputo que existen para poder hacerlo. Solamente hay que organizarlo. Aquí les voy a presentar 3 casos que nos justifican el por qué es importante hacer esta gestión y llevar a cabo este proyecto. Normalmente, cuando hay un registro de información de incidentes, dependiendo del caso, se solicita apoyo o no, por ejemplo, en este caso, de protección civil. Ellos tienen que llegar y operar y realizar las maniobras que tengan que hacer, ya sea salvar una vida destrabando junto con bomberos a la persona que está ahí o hacer diferentes actividades que le corresponden en su atención de incidentes. Una vez que están ahí, tienen que regresar y redactar su reporte de lo que hicieron. Pero en ese inter, esas fotografías, de repente creo que a todos nos ha pasado, todos hemos estado en grupos que nos llegan a agregar, donde ni recién acaba de pasar el accidente, y cuando llegan las instituciones, no digo que ellos lo hagan, pero normalmente, o ya sea una persona de ciudadano o las mismas instituciones públicas, los, los miembros luego empiezan a compartir las fotografías de esos incidentes. Creo que a todo el mundo que estamos aquí nos ha llegado alguna fotografía de algún evento. ¿Por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué no se resguarda la seguridad? Sé que con este proyecto probablemente no lo vamos a acabar porque estamos atacando que ese acceso de esa información solo sea para cierto personal. Pero estamos poniendo un granito de arena para empezar a hacerlo. O en las zonas donde hay inundaciones. Les pongo un ejemplo allá en Colima que he visto seguro muy seguido en las noticias. Por ejemplo, en la zona de los perritos yendo para Comala, que cada año se inunda, o en la zona de donde está la plaza comercial antigua, que diario se inunda. Ok, si ya tienes ese patrón y sabes qué condiciones va a haber para que suceda eso, o cuando se tienen previsiones meteorológicas, que ahora todos hicimos conciencia con lo que pasó en Acapulco, pero eso antes no se visibilizaba. O sea, ¿cómo vas a operar si no hay señal? Tienes que poder operar normal, aunque no haya comunicación. Entonces, digo, lo ideal sería que tuviéramos este interés de las cosas en este hardware, por ejemplo, el que nos presentaba hace un par de días uno de nuestros compañeros, para poder ir midiendo los niveles de agua en los ríos. Pero si no tenemos algunas herramientas, con lo que sí tenemos, ¿qué podemos construir y qué podemos hacerlo, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar también esa oportunidad de poder dar probabilidades de que un evento suceda, eh, y con esto poder atenderlo, instrumentar y planear lo que se tiene que hacer para poder atacarlo con anticipación y con mayor eficiencia. O otro de los casos que es muy común, algún accidente en tránsito. Normalmente hay cámaras de C4 en algunos cruces, pero hay lugares donde no los hay. Entonces, cuando se llegan a recabar este material y se hacen los reportes, al final luego, en algunas ocasiones pueden llegar a juicios, ¿no? Y al llegar a estos juicios, de repente se pide información. Y para pedir esta información, pues llegan a las instituciones a solicitarla. Y si tu registro lo haces en WhatsApp, pues ya te veo buscando dónde está el registro y ese día. Y ojalá no se haya borrado el historial. Entonces, hay áreas de oportunidad que se pueden atacar, se puede estructurar la información y vamos a ver ahorita más detalle. Como les comento, el objetivo es transformar digitalmente las instituciones para facilitar la administración, flujo de información y ayudar a la orquestación de los procesos en el despacho de atención de incidentes. Esto nos va a pedir también que les permita resguardar información que se genere de forma segura y confidencial y con toda la data que se logre hacer, poderles dar análisis de información para fortalecer la eficiencia operativa. Y un punto adicional, si van a tener equipos, pues vamos a darles GPS y que nos pueda ayudar en tiempo real a saber dónde están las unidades. ¿Qué objetivos específicos tenemos?
como les comentaba, estandarizar la recopilación y centralización de los datos. Es normal que, aunque hay un estándar de la información que tienes que recolectar, eh, siempre, y nos ha pasado siempre cuando hacemos estos levantamientos, en las diferentes instancias tienen campos más o de menos, o algunos le llaman fecha de nacimiento y otro cuántos años tienes. Hay que estandarizar los formularios y la recopilación de dónde se guardan esos datos y la estructura. Los formularios, por evidentemente, pues tendrían que ser eficientes. Tenemos que garantizar la seguridad y privacidad de esa información y optimizar el proceso de atención de incidentes y mejorar la gestión de los recursos al tener ubicados GPS en las unidades de atención. Con toda la data que recolectamos de los formularios, pues tenemos que hacer un análisis de datos para identificar patrones en eventos de emergencia, como lo platicábamos. Y, evidentemente, emitir reportes para la toma de decisiones basada en datos con mayor agilidad. Que no nos lleve un mes preparar un reporte o 15 días, juntar los Exceles y llegar a realizar un reporte. Aquí de manera muy rápida les pongo un ejemplo de cómo en algunos lugares se trabaja. Llega la llamada telefónica al despacho con los operadores de emergencias y dependiendo de un catálogo de emergencias nacional que existe, se sabe quién va a atender ese incidente. Adicionalmente, algunas corporaciones solicitan apoyo de otras, ¿no? Bomberos de protección civil, o etcétera. Entonces, al recibir la llamada, si ese incidente o si requiere el apoyo, entonces se le turna al despachador de protección civil en C4. Y ellos se comunican por radio a cabina de protección civil y ya ellos despachan las unidades que estén o al personal que esté de turno. Atienden el evento, una vez que lo atienden recaban información, evidencia, y a partir de ahí tienen que llenar su reporte. Como les decía hace rato, esto se lleva, en el mejor de los casos, en un WhatsApp o en un Excel. ¿Por qué? Porque en los CATs de atención de incidencias, pues normalmente no les dan licencias a los municipios. Pueden tener a un operador ahí, pero en su institución, donde están despachados, en la cabina, en la institución, no lo tienen, porque no tienen esa licencia y no se comunican. Entonces, aquí el planteamiento, que de entrada podría parecer que es más grande, eh, aquí estoy planteando varios sucesos. Muchos estados tienen software as a service en el sentido de su gestión de atención de incidentes en C4. Algunos, los menos, tienen un sistema hecho a la medida. Todos ellos pueden o no, dependiendo de la característica del contrato, pues darte información para poder trabajar con ella. Si existiera la apertura y la posibilidad de conectarse directamente mediante una API, pues al momento de que se llegue un incidente que lleva un número del catálogo de emergencias, podríamos redirigirlo directamente hacia la cabina de protección civil, en este caso, sin necesidad de pasar por el proceso radial, que pueden seguirlo haciendo o no. Esto tendríamos que confirmarlo al 100% con el centro de atención de emergencias que tenga este API, ¿no? Y obviamente, si tú tienes ahí ya un marco donde estás viendo dónde están sus unidades y sabes dónde está el incidente, pues puedes despacharla de manera más eficiente. Y si no fuera el caso, pues despachas como actualmente lo haces, comunicando la que tienes en tu institución. Ellos asisten, eso tienen que seguir haciendo, tienen que llegar a asistir al incidente, lo atienden y al final recabar esa información y meterla en formularios estructurados que nos permita lo que ya solicitamos en la parte superior. Hugo, Obviamente esto, sí, tenemos aproximadamente 5 minutos para poder dejar un poco de tiempo para las preguntas. ok. Obviamente es un cambio cultural y siempre que hay un cambio es importante. Entonces tenemos que promover esta cultura y poder darles a entender que comprendan cuáles son los beneficios al llevar esta transformación y qué vamos a tener con esta recopilación de información y sobre todo qué va a haber a la toma de decisiones. Eh, Obviamente tenemos que trabajar con ellos de la mano, hacer grupos, hacer un análisis de las tareas que hacen ellos, que nos compartan también sus preocupaciones al momento de estar en campo,
o estar haciendo registros a todo el personal. Y obviamente al crear estos equipos y tomarlos en cuenta nos va a ayudar a gestionar el cambio. Mientras más los involucremos, menos resistencia vamos a tener. Y siempre fomentando la retroalimentación de los usuarios. Actualmente el proyecto está establecido para una duración de alrededor de 7 meses en diferentes fases. ¿Cuáles son las soluciones digitales que hemos seleccionado? Y digo actualmente porque esto cambia muy frecuentemente, todos los que están en el área lo saben, pero actualmente hemos decidido, bueno, he decidido ir con esta base, ¿no? Con Flutter para el desarrollo de aplicaciones móviles y de escritorio y web, porque un framework que nos permite hacerlo en todos los dispositivos. Como backend Go, y después implementaron como software as a service, bases de datos no relacionales con Fabric para notificaciones y SQL Server, ¿no? También. Utilizar Secretways, el reporte es como lo comentaba nuestro compañero Ulises el día de antier en Locker Studio para tener ahí algunos reportes y ya que tengamos la data, tratar de utilizar en GCP el AutoML Table para ver ciertos temas de predicciones. Que se entregaría una aplicación web para administración de catálogos de usuarios, hacer la operación y reportes y aplicaciones móviles para la operación y donde también puedan consultar reportes. ¿Qué indicadores tendríamos de desempeño actualmente? Reducción del tiempo promedio necesario para llenar un formulario con un incidente y el nivel de satisfacción de usuarios. También reducción en el tiempo promedio de atención de un incidente en ciertos periodos, ¿no? Reducir el tiempo que las unidades en campo tardan en llegar a los incidentes y porcentaje de casos reportados contra los casos predichos, esto una vez que hayamos implementado el algoritmo de predicción. ¿Qué son los siguientes pasos que tenemos que hacer? Esto fue durante entrevistas que se llevaron, todo el conocimiento de lo que ya tenía previamente con entrevistas que se realizaron, es ahora con el proyecto ya establecido regresar con la institución. Evidentemente sabemos que ahorita es tiempo electoral, es un poco complejo, pero regresar con ellos y establecer ahora sí el kickoff del proyecto y empezar a trabajar y obviamente pues crear el equipo, que es aquí donde haría la invitación para poder, si alguien quiere integrarse, pues después podremos comunicarnos y poder trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bastante interesante lo que nos acabas de platicar y lo que estás trabajando. Y tenemos una primera pregunta de nuestro compañero Ulises, que dice, ¿qué tal, Hugo? Independientemente de quién recabe las evidencias, ¿cómo piensas gestionar la protección de datos personales y o la privacidad de las partes, además de garantizar la cadena de custodia de estos contenidos? Por ejemplo, la foto, la denuncia, etcétera, para que tengan una validez jurídica. Sí, evidentemente desde lo más básico, ¿no? Partiendo de lo básico a través de roles, ¿quién tiene derecho a ver qué? ¿Qué tiene derecho a hacer qué? No puede ser posible que se pueda gestionar en grupos de WhatsApp, que es válido, pero no haya personal que está de vacaciones, no tiene nada que estar viendo incidentes, o que haya personal que no esté en su turno, no tiene nada que estar haciendo incidentes, viendo esos incidentes, ¿no? O sea, a partir de ahí, y ya después, bajo los lineamientos que nos da la ley de datos personales, ir cumpliendo con cada uno de los requisitos que se plantean ahí para lograr cumplir y que tenga esa validez jurídica, ¿no? Hay una serie de lineamientos que te dan para cubrir los datos, cómo vas a procesar los datos y también y las multas son millonarias, ¿no? Y hay que cubrirlas. Muchas gracias, Hugo. En lo que tenemos más preguntas, yo tengo algunas, principalmente relacionado a lo último que mencionaste, de crear un equipo para ejecutar este proyecto. En particular, ¿qué perfiles estarías interesado? ¿De desarrolladores, diseñadores, analistas de datos? Sí, pues básicamente el perfil, tengo aquí el documento, pero sí es obviamente desarrolladores, si no, con que tengan, o sea, ya sabiendo programar, si no conocen Flutter es muy sencillo y el acercamiento es muy rápido. Y
diseñadores para diseñar la interfaz y la experiencia de usuario. Obviamente hay una base, pero hay que diseñarla a lo que está actualmente. Y creo que por el momento, en algún momento se necesitarán analistas de datos, ¿no? Este, lo veo más adelante en el proyecto. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos varios perfiles, como sabemos, la maestría en transformación digital es muy rica en ese sentido. Tal vez pudiera ser necesario perfiles por el lado de la legislación, de las leyes. ¿Crees necesario? Sí, sí, es muy importante. De hecho, me lamenté mucho que no hubieran puesto esa materia optativa cuando la mandaron publicar, porque es muy importante conocer ese tema, ¿no? Muy bien, tomamos nota. Por aquí anda también el doctor Ricardo para poder seguir mejorando los procesos de la maestría. Y hay felicitaciones, te felicitan por tu iniciativa y también te felicitan por la excelente presentación que acabas de realizar. Muchas Yo, gracias. yo tendría una última pregunta, Hugo, respecto, más adelante, por supuesto, una vez que esté resuelto lo de las aplicaciones, la forma de hacer los reportes y todo eso, la parte de Machine Learning, la parte de entrenamiento de estos modelos. ¿Cuál sería tu idea? Es prevenir o Sí, obtener sí. tendencias? Bueno, evidentemente tenemos que tener una cantidad de variables necesaria para poder llegar a entrenar esos modelos, ¿no? ¿Para qué? Para, una, poder eh, planear, o obviamente predecir y planear para poder instrumentar al personal. Eh, no lo mencioné y al inicio de la parte del proyecto. Allá hay muchas entidades que cuentan con sus propias estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Si tú tienes estaciones meteorológicas y tienes esos datos, puedes aplicar modelos a microclima. No es lo mismo que la estación meteorológica esté, no sé, a 1 kilómetro, a 2, 3 kilómetros de la ciudad, y el microclima que te genera te va a dar una lluvia que ni siquiera esperabas, ¿no? Entonces, esos datos te pueden ayudar a prevenir sobre el tema de inundaciones, y entre otros. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podríamos utilizarlo, ¿no? Para prevenir, para lograr planear e instrumentar. Que de todos modos, todas las entidades de protección civil deben de tener sus mapas de riesgo, ¿no? Eso es un hecho. Claro, pero transformando digitalmente podría ser más eficiente el proceso. Pues no me queda más que agradecerte, Hugo, por esta valiosa participación que acabas de tener. También te haremos llegar por correo electrónico tu constancia de participación. Agradezco también a todos los asistentes y al personal de apoyo que nos acompaña. Y los invitamos a permanecer en línea porque en unos un par de minutos más continuamos con la siguiente presentación. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.